Este reality show se transmitía en vivo por televisión nacional en Estados Unidos. Lo que nadie sabía es que el chico que ves en pantalla era uno de los hombres más buscados en Estados Unidos, pues él había cometido actos verdaderamente perturbadores y macabros en contra de muchas mujeres. Se trataba de uno de los asesinos seriales más buscados y peligrosos en la historia de Estados Unidos. Sí, un hecho verdaderamente perturbador, sorprendente y completamente impactante que el chico se haya atrevido a salir en televisión nacional a pesar de saber que él era un verdadero monstruo. Era septiembre de 1978 y la joven que iba a elegir a este hombre tenía 22 años y había participado en The Daring Game, un famoso programa de citas de la cadena ABC. Entre todos los candidatos, eligió al soltero número 1. Afortunadamente, su intuición la salvó y la salida con este chico nunca se concretó, pues este hombre no era quien decía ser. El joven agradable que había intentado seducirla a lo largo de la emisión escondía un macabro secreto. Rodney Alcalá era uno de los hombres más peligrosos en el mundo entero. Durante décadas su crueldad se mantuvo en secreto. La policía estaba completamente desorientada, nada parecía vincularlo a esos sucesos macabros que aparecían en Los Ángeles y en Nueva York. Nada en la vida de Rodney era del todo real. Como el yin y el yang, sus días transcurrían en esa gris y difusa frontera en la que toda verdad tiene algo de mentira y toda mentira tiene un poco de verdad. Este chico nació un 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Estados Unidos. Su nombre real era Rodrigo Jacques Alcalá Bucor. Unos años más tarde la familia se mudó a México, pero allí Raúl Alcalá Bucor, el padre, los abandonó. Rodney Alcalá tenía tan solo 11 años y para él empezaba una nueva historia. Junto a su mamá y sus 3 hermanos se mudaron nuevamente a Los Ángeles. Poco se sabe de él y los suyos hasta el cambio de década. En 1960, cuando recién había cumplido los 17 años, ingresó al ejército, pero lejos de la tradicional imagen del rudo soldado entrenando con intensidad y disciplina. A él le dieron un puesto administrativo. 4 años más tarde, tras sufrir un ataque de nervios, desertó. Lo encontraron en la casa de su mamá. Las evaluaciones que le realizaron no dejaron buenos resultados. En aquella ocasión, el psiquiatra, el especialista profesional que lo evaluó, dijo que no era adecuado para estar en el ejército, pues claramente él tenía rasgos y características bastante peligrosas. Rodney finalmente se graduó en la Escuela de Bellas Artes con un coeficiente intelectual muy superior al resto de sus compañeros, pero para el año de 1968 sería el año en donde tendría su primer acercamiento a todos estos sucesos verdaderamente perturbadores que realizó a lo largo de toda su vida. Transcurría el año de 1968. Una chica iba de camino a su escuela cuando Rodney la capturó y la metió adentro del baúl de su automóvil. Afortunadamente, el episodio callejero no pasó desapercibido. Otro conductor lo vio, lo siguió y llamó a la policía. Él la llevó a su pequeño y miserable departamento de Hollywood. Cuando llegaron los agentes, la niña estaba desmayada en el piso de la cocina. La rodeaba un gran charco de líquido rojo y ella muy apenas respiraba. Para ese momento, Rodney Alcalá logró escapar. Las autoridades lo buscaban, sabían quién era. El camino que tomó fue largo. Cruzó el país y se instaló en la ciudad de Nueva York, dejando atrás ese terrible episodio. Pero realmente las intenciones de este chico eran mucho más macabras de lo que tú o yo pudiéramos imaginarnos. Con su formación en arte se inscribió en la Universidad de Nueva York. Estudió cine con grandes personalidades dentro del cine. Uno de ellos se trataba de Roman Polanski, quien fue uno de sus profesores y uno de los directores más impresionantes en la historia del cine. De hecho, Roman lo destacó como uno de los mejores alumnos de este cineasta. Sí, Rodney Alcalá, al parecer, tenía algo que hacía destacar entre todas las personas. A pesar de figurar en la lista de los más buscados por el FBI entre 1968 y principios de los 70, se movió como pez en el agua por la ciudad de los rascacielos. Él era un universitario brillante, trabajaba como fotógrafo y pasaba sus noches divirtiéndose en clubs y boliches. Décadas después, se supo que en ese momento cometió su primer y aterrador crimen. En su casa de Manhattan, envió al otro mundo a Cornelia Greeley. Ella era una azafata y la chica apenas tenía 23 años. Por primera vez, el fin de la impunidad llegó en el verano de 1971. Él se hacía llamar John Burger y daba clases de arte en un campamento de verano para niñas en New Hampshire. Fueron 2 de sus alumnas quienes vieron el afiche con su foto y lo denunciaron.
Fue así que las autoridades lo detuvieron y lo mandaron de nuevo a Los Ángeles. Pero como la familia de Shapiro no quiso declarar, simplemente lo acusaron de un cargo menor y tras 3 años recuperó la libertad. Pero tardó solo 2 meses en volver a estar tras las rejas. Confiadas en su recuperación, las autoridades permitieron que viajara a Nueva York para visitar a familiares, a pesar del riesgo de fuga que esto implicaba. Los que investigaron sus crímenes creen que durante esa primera semana en la ciudad envió al otro mundo a Ellen Hoover, una bella estudiante universitaria que era la hija del dueño de Ciro's, el popular club nocturno de Hollywood. Y no solo eso, la joven era la hijada de 2 personalidades populares de la pantalla grande, Sammy Davis Jr. y Dean Martin. El cuerpo de Ellen apareció cerca de la finca Rockefeller en Winchester. Ella había sido enviada al otro mundo cruelmente. A esta altura, Rodney ya había desarrollado su modus operandi, esa forma de actuar que caracterizaba a todo monstruo. Primero, la seducía asegurando que era un reconocido fotógrafo de modas, que él era rico y que había retratado a las celebridades de la época. En tiempos en que las redes sociales eran apenas un delirio de ciencia ficción, con una tarjeta de presentación y un discurso encantador era más que suficiente. Él luego se aprovechaba de ellas y terminaba por enviarlas al otro mundo. El tipo era un especialista para despistar a las autoridades, pues para conseguir sus trabajos utilizaba siempre nombres diferentes. Uno de ellos fue ser tipógrafo de Los Angeles Times. Al mismo tiempo, no dejó de tomar fotografías a mujeres, principalmente a adolescentes, siempre en tonos muy candentes, por no decirlo de otra manera. Su carisma era incuestionable y su osadía infinita. Así lo demostró durante su participación en The Dating Game, un programa de citas en el que una mujer elegía a su pareja entre 3 candidatos después de cruzar opiniones, responder preguntas y pasar varias pruebas juntos. De esta forma, Rodney Alcalá fue presentado en el programa, donde fue visto a nivel nacional. Pero para este momento, este tipo ya había conseguido lograr cometer actos verdaderamente perturbadores y aún así el chico se burlaba de todos a nivel nacional. Cheryl Bradshaw, la soltera del día, cayó de inmediato rendida a sus encantos. Todos estaban embelesados con las respuestas divertidas, creativas y picantes de este hombre. Cada vez que hablaba lo aplaudían. Era su noche. El tipo se veía encantado con lo que estaba haciendo. Parecía ser un hombre que cualquiera de las chicas en aquel foro quisiera elegir, pero Cheryl, al salir del estudio, tuvo un mal presentimiento. La extraña actitud de Rodney Alcalá le generó dudas y ella misma opinó lo siguiente sobre él. Empezó a ser muy desagradable y grosero y a mostrar una actitud intimidante. No solo acabó por no gustarme nada, creo que ha sido el hombre más siniestro con el que he estado en toda mi vida. No cabe duda que el instinto de Cheryl Bradshaw había sido lo que la haya salvado posiblemente de un terrible final. Ni Cheryl ni nadie podía imaginarse que detrás de esa máscara de simpatía se escondía un perverso hombre. En noviembre de 1977, Rodney también acabó a Jane Barco, una adolescente de tan solo 18 años a la que encontraron en una zona montañosa. En diciembre, a Georgia Winstead, de 27 años, la encontraron en su departamento de Malibú. Charlotte Lamb, de 32 años, también la envió al otro mundo en junio de 1979. Y así, como ellas, se le sumaron muchas chicas más a la siniestra lista. Sin embargo, nadie sabía que él había sido el perpetrador de estos casos hasta muchos años después. El caso que finalmente consiguió encerrarlo fue el de Robin Samsoe, una pequeña de tan solo 12 años. La chica desapareció de Huntington Beach, en California, mientras iba de camino hacia su clase de ballet. Era el 20 de junio de 1979. Los amigos de Robin le contaron a la policía que un extraño se les había acercado en la playa y les había preguntado si querían hacer una sesión de fotos. Ellos se negaron y la niña se fue de inmediato en la bicicleta de un amigo para llegar rápidamente a danzas. En algún lugar del trayecto entre la playa y la clase, ella desapareció. 12 días después, un guardaparque encontró lo que quedaba de ella en un área boscosa cerca de la Sierra Madre. Para tratar de descubrir quién había sido el responsable, los detectives confeccionaron un retrato hablado del sospechoso. El exoficial de libertad condicional de Rodney Alcalá lo reconoció en el dibujo. Y así fue como finalmente supieron que él había sido el causante del horror de aquellos años.
Inmediatamente allanaron la casa de su madre y encontraron el recibo de un casillero que el hombre había rentado en Seattle. Allí la policía descubrió cientos de fotos de mujeres. También encontraron una bolsa con objetos personales que pertenecían a estas chicas. La madre de Robin identificó un par de aros que habían pertenecido a su hija. A partir de ese momento hubo 3 juicios para acusar a Rodney Alcalá. El primer jurado lo condenó a la pena de muerte. Sin embargo, la Corte Suprema de California consideró que el acusado no había tenido un juicio justo y afirmaron que uno de los testigos había mentido. Rodney Alcalá se pasó los siguientes años apelando constantemente. En 1994 incluso publicó un libro titulado You the Jury, en el que se quejaba del trato recibido por parte de la justicia. Mientras abogados y fiscales se confrontaban por su condena, pues no aparecían pruebas suficientes para condenarlo. Hasta que un día la ciencia hizo un descubrimiento que hizo que por fin lo condenaran como debía ser. El análisis de su ADN fue contundente. El no dejaba dudas y gracias a esto lo encontraron culpable de otros casos más. Para el tercer juicio, Rodney Alcalá se presentó a sí mismo. Se preguntaba y se respondía, cambiaba de tono de acuerdo al rol que cumplía. Juraba y perjuraba que no tenía nada que ver con cada uno de esos casos. Él hizo nuevamente su show, pero ese día sería muy diferente, pues lo que le había estado dando resultados al hacer su show y al de cierta manera crear empatía con todas las otras personas, esa vez no lograría hacerlo. El 25 de febrero del 2010, el jurado lo encontró culpable y fue condenado a muerte por tercera vez. Él mismo bromeaba con la cifra de chicas a las que había enviado al otro mundo. Si bien nunca se pudo comprobar cuál era el número a las mujeres que él había enviado al otro mundo, pero se sabía que aproximadamente había enviado al otro mundo alrededor de 130 mujeres. Sí, familia, una completa locura. Para el 2010, los departamentos de policía de Huntington Beach y Nueva York publicaron 120 fotografías del criminal para ver si alguien descubría mujeres o chicas desaparecidas entre ellas. Desde entonces, se han identificado varias de las caras desconocidas. En 2013, se logró demostrar que Christine Thornton, quien fue hallada en Wyoming en 1982, era una de las modelos que aparecían en el portafolio de Rodney Alcalá. Cuando fue enviada al otro mundo, ella estaba embarazada de 6 meses. 3 años más tarde, el ADN confirmó a una chica más llamada Christine Roth. A pesar de la condena que le habían dado en 2010, él no llegó a ese punto, pues mientras esperaba ser enviado al otro mundo, él partió por causas naturales en el año del 2021. Sí, al tipo lo dejaron vivir muchos, pero muchos años en prisión. Una completa locura, familia, sabiendo todo el daño que hizo no solamente a las mujeres que envió al otro mundo, sino también a todas las innumerables familias que estuvieron involucradas en cada uno de estos casos. Una completa locura, familia, de verdad que me da mucha tristeza porque casos como este seguramente hay en todo el mundo y jamás los sabremos, o muchos de ellos quizá jamás sean descubiertos. Es por eso que siempre les digo que tengan mucho cuidado, que no confíen en absolutamente nadie. No importa que esa persona parezca no ser alguien peligroso, jamás confíen en nadie. De verdad, se los digo, familia, sean las personas más desconfiadas en el mundo para que este tipo de cosas no les suceda. No sé ni qué decirles, familia, estoy completamente impactado. Creo que no había conocido hasta hoy en día otro caso tan fuerte como el de este tipo que se hizo muy popular hace un año. Sí, otro de los hombres más peligrosos de Estados Unidos y del mundo entero, que era Jeffrey Dahmer. Este caso me recuerda mucho, pero mucho a lo que sucedió con este chico. Sí, unos completos monstruos que hacían de todo para, de cierta manera, seguir libres y que nadie los descubriera. ¡Wow! Increíble, familia, me encantaría saber qué es lo que ustedes creen, qué es lo que ustedes piensan acerca de todo esto. Por favor, coméntenlo aquí debajo y no olviden compartir este video con todos sus amigos, familiares, conocidos, y también recordarles que subo videos todos los días a las 7, 8 o 9 de la noche y también a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde con historias completamente nuevas que seguramente tú no conocías. Sin más que decirles, familia, recuerden también seguirme en todas mis redes sociales que les dejo aquí en pantalla: Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Ahora sí, familia, yo soy Kevin Barranco y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!